Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. ¿Qué tal? Buenas, dependiendo de qué hora nos escuchen. Buen miércoles. Esta semana estamos el equipo completo, los cuatro, Luis Cabanillas, Pavel y Jorge, y su servidor Diógenes Pérez, aquí atendiendo el tema de hoy. Doy la introducción porque hoy voy a hacer la voz de la ignorancia. Me los han pedido un par de veces, pero nunca hemos llegado a ejecutarlos o a hacer gran cosa con ellos. Hoy vamos a hablar de los OKRs o objetivos y key objectives and key results. Entonces, sé que es una alternativa a las metas, los SMART Goals. Como introducción, cuando por primera vez presento lo que son las SMART Goals, era una maravilla comparado con con el tipo de metas que teníamos antes. Hoy en día, con la vida de agilidad, me gusta hacer SMART Goals, aún sigo haciendo una equivalencia a SMART Goals, pero procuro tenerlos con rangos muy pequeños, a lo mucho de 1 o 2 meses con mi equipo, algo bien constante y fijo. Y bueno, platicábamos de lo que son los OKRs, entonces nunca he pasado la definición de Wikipedia, entonces quisiera empezar hoy con Jorge, a ver si nos ayudas a explicarnos un poquito de qué son, y a lo mejor al final del episodio podemos llegar a tener uno definido, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Johannes. Este tema se ha vuelto bastante interesante y, por supuesto, como el resto de los temas ágiles, también se ha vuelto polémico en algunos lugares, ¿no? Y ahorita vamos a ver pues algunos toques, y no sé qué tan controversial se ponga, ¿no? Pero ahorita vamos a ver. Entonces, los Objectives and Key Results tienen que ver con una forma desde mi punto de vista, de gestionar objetivos, pero con un enfoque de alineación. Es decir, un enfoque que tiene que ver con no solamente definir objetivos en algún nivel de la empresa, sino que lograr un entendimiento en toda la organización, pero también una alineación de todo aquello o la mayoría de lo que estemos haciendo con la estrategia de la compañía. Entonces, así lo veo yo, como una forma de alinear la estrategia con la táctica y la operación. Todo junto. Y ese es el desafío que yo veo, ¿no? No nomás es el formatito que pudiera ser, que no está tan sencillo hacerlo bien a fin de cuentas, pero pudiera hacerlo más fácil, hacer el formato de los OKRs, hacer los objetivos, hacer los key results, pero el tema sustancial es el alineamiento, pero también la colaboración. Entonces, si nos metemos a profundidad, es algo de lo que desde los orígenes promueve el OKR y que muchas veces no se hace, ¿no? Entonces, ahí lo dejaría yo para dar pie al resto y empezar a discutir al respecto. Perfecto. Bueno, los OKRs son relativamente nuevos, una manera de empoderar a los equipos. Voy a empezar de atrás para adelante en este caso. Es de lo que me ha servido a mí o lo que he visto que ha servido a mis equipos, inclusive a mí. OKRs, la fórmula del OKR es muy sencilla: objetivo y resultados clave. Pero llegar a utilizarlo efectivamente es difícil, sobre todo por la mentalidad y la cultura de las organizaciones que siguen manejando los objetivos, ¿no? Como una manera de marcarle el paso a los equipos, ¿no? En este caso, los OKRs vienen con una mentalidad diferente, por lo menos los introducimos de esa manera, que es una manera de crear un objetivo en común, ¿no? Te doy el objetivo son las metas a las que le tiramos, y los resultados claves son los indicadores que nos encontramos en el camino hacia allá, que nos dicen si nos estamos acercando o nos estamos alejando o nos estamos yendo a un lado, y nos permite ajustar.
Los OKRs se volvieron famosos porque Google los empezó a cantar mucho, los utilizó muchísimo, pero el creador es un alto ejecutivo de hace algunos años, ya de los 80s, 90s de Intel, que los utilizaba internamente para sus equipos, desarrolló el concepto y vio cuál era el resultado, ¿no?, de utilizar los OKRs. Bueno, a final de cuentas empezó después Google a utilizarlo. Eso hizo que se pusiera en la mesa de muchas empresas porque fue un modelo relativamente exitoso. Y ahora hay otros que implementan este concepto o que construyen sobre este concepto para empoderar equipos. En realidad es una manera de comunicar una visión y empoderar al equipo sin quitarle el poder al equipo, ¿no? Para que llegue ahí. No le dices cómo llegar, le dices hacia dónde quisieras llegar. Y tiene bastante más capas. Esto no está tan sencillo, pero bueno, ahí la voy a dejar. Se la paso a Luis, a ver qué tiene en mente. Sí, yo traigo la bibliografía bastante fresca porque la semana pasada acabo de terminar el libro de Measure What Matters, que habla sobre los OKRs, porque en mi organización estoy tomando un poco la batuta acerca de la alineación, ¿no? O sea, mi organización utiliza OKRs, hablando de, en este caso, Microsoft Teams, pero mi suborganización creo que hay cosas que mejorar, ¿no? Y de la parte un poco más bibliográfica, y sí, Andy Grove es el ejecutivo que acuña el concepto. Y creo que lo que agregaría yo para conceptos de definiciones es, se definen como 4 ejes principales o 4 elementos para que los OKRs funcionen, ¿no? O para qué los queremos, ¿no? Que el primero es el enfoque y el compromiso con las prioridades. El segundo es la alineación y el conectar con tu equipo, ¿no? Y por equipo me refiero a la organización en su totalidad. Después viene el accountability, que en español se vuelve un poco tricky de traducir. Accountability, ¿no? Que es como el hacerse responsable de los resultados, pero no es necesariamente la responsabilidad. Exacto. Es como hacerte responsable de tus resultados. Entonces el superpoder número 3, como lo llama el libro, es el track for accountability, ¿no? El medir nuestro progreso para hacernos responsables de los resultados. Y el cuarto le llama Stretch for Amazing, que quiere decir que vamos a tener OKRs regularmente que nos empujen afuera de nuestra zona de confort. Es decir, cosas que pudieran parecer difíciles de conseguir. Y es ahí en donde tenemos que encontrar ese punto en donde no sea imposible al nivel de crear frustración, pero que sea lo suficientemente retador, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Google es conocido por sus OKRs de 10x, ¿no? Es decir, ir más allá es decir, si tú dices, ¿sabes qué? Quiero que mi base de usuarios crezca, un stretch for amazing que hacen mucho en Google es, bueno, multiplicarlo por 10, ¿no? Es decir, 10 veces más usuarios, o 10 veces mejor performance, o 10 veces más rápido, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esos ejes es en donde funcionan mejor los OKRs. Entonces, creo que mencionaste que eran 3, pero me quedé con... Perdón, 4. quedan 4, pero me quedé con 3. Enfoque, alineación, accountability. Enfoque y el compromiso con las prioridades. Ese es el primero. Segundo, el alineamiento o la alineación y la conexión con tu equipo. El tercero es el track for accountability o la medición para el resultado. Y el cuarto es el stretch for amazing, ¿no? O el salir de tu zona de confort como organización. Y el otro elemento para mí que es clave y que también lo aborda en el libro es cómo debe cambiar la cultura de la empresa. Y a lo mejor así ya podemos ir en el siguiente tema o en la siguiente parte de la discusión.
que es los performance reviews, ¿no? Cómo funcionan, cómo deben de cambiar para alinearnos a los OKRs, porque sí habrá organizaciones en las que el desempeño individual sea o la evaluación de desempeño individual llegue a ser un impedimento para que los OKRs funcionen en teoría como se debe, ¿no? Y se propone, en lugar de tener un performance review anual, tener lo que le llaman el Continuous Performance Management o la revisión o hablar del desempeño continuamente mediante lo que le llaman CFRs, ¿no? CFR, que es el Conversations, Feedback y la R no me acuerdo qué era. Y Conversations, Feedback y Recognition. Es decir, tener conversaciones continuamente con tu manager, con tus peers, obtener feedback de tus managers y de tus peers continuamente y pues obtener el reconocimiento, ¿no? Que se necesita para saber o más o menos tener una brújula, ¿no? De cómo vas. Pero eso ya no hacerlo de manera anual en cuanto a que esa discusión sea solamente en periodos de un año, sino que sea mes a mes o semana a semana incluso, ¿no? Y ahí vas ajustando, ¿no? Incluso se propone que los OKRs no son para nada fijos, ¿no? O sea, los OKRs pueden irse modificando, pueden irse invalidando o confirmando a lo largo de un trimestre, de un año, del periodo de tiempo que se defina. Y estos CFRs o esta conversación continua te ayuda como a saber, ¿no? Cómo vas. El reto de los OKRs es definirlos bien. Es un ejercicio, no es un músculo, ¿no? De que es practicarlo, ¿no? Y es conocido en la industria, inclusive está muy documentado por Google que las primeras veces vas a fallar y no te va a quedar bien, ¿no? Pero te vas a mover. Y realmente yo creo que la manera, los moonshots, ¿no? De que agregan ahí de los objetivos que parecen inalcanzables, es una manera de cambiar la cultura, pero se tiene que aceptar una manera de cambiar la cultura al fallo, ¿no? No vamos a llegar y está bien, ¿no? Que es diferente, ¿no? A los SMART Objectives. No lo hiciste, está mal, ¿no? Estamos en amarillo y en rojo. Le quitas los colores, ¿no? Y te concentras en lo que te da, otra vez, empiricismo. Si nos regresamos al empiricismo, los key results es el resultado medible del empiricismo, ¿no? Tú dijiste que estos resultados claves son lo que te van a indicar si vas bien o no. No significa que fallaste, no, nada de eso, ¿no? Estás aprendiendo. Entonces, está engranado. A mí me gustó mucho el OKR, sin embargo, es uno de los más grandes riesgos, porque yo lo estoy viviendo. Los OKRs, como dice objetivo, lo quieren meter como Smart Objective. Y es escrito el OKR desde otro punto de vista, completamente, ¿no? Es transmitir una visión, ¿no? Que lo que en algunas organizaciones son las iniciativas, ¿no? Queremos llegar a todo esto de acá. Sin embargo, uno de los líderes tienen que aceptar que pues no se van a llegar, ¿no? Que no necesariamente todas van a llegar, para empezar. Y otra es crear una confianza, una relación de confianza, lo otro segundo, ¿no? Una primero, está bien fallar. Segunda, está bien confiar. Y está bien confiar es a quien se le pregunta los resultados claves, al equipo, no al que da los objetivos, ¿no? Y esa es una manera práctica de crear los OKRs. El objetivo lo da el equipo de liderazgo, los líderes, y los key results los entregan o los proponen los quienes van a hacer la chamba para llegar hacia allá o que creen que puede decirle para allá, ¿no? Entonces no les entregas el OKR enterito al equipo. Mira, estos son tus OKRs. Más bien los inspiras con tus objetivos, dices estos son, lo comunicas, ¿no? Es tu herramienta de claridad. Y luego lo entregas con confianza a un equipo que contrataste justamente porque ellos saben cómo hacerlo y vienen contigo y te empiezan a ofrecer,
estos son los resultados clave que creemos que podemos hacer, ¿no? No te dicen sí o no, bueno, en mi buena práctica no te dicen necesariamente no la vamos a hacer, si la vamos a hacer, normalmente sí pasa, pero pues eso es un patrón común al principio, ¿no? Donde no hay confianza, donde hay algún tipo de reproche, medición que no sea por el equipo, etcétera, etcétera. Pero ahí me voy a parar. Entonces, la misma framework te permite hacer esos cambios si la organización comprende qué ondas con los A mí sí me gustaría aclarar que un poco, por ejemplo, en cuanto a la implementación, es como un poco la agilidad, ¿no? De lo que siempre hablamos, ¿no? Tú tendrás tu forma de llegar a la agilidad. Una forma puede ser mediante Scrum, otra forma puede ser mediante Kanban, otra forma puede ser mediante Scrumban o un híbrido que tú crees que te lleve a la agilidad. De igual manera, los OKRs, una forma de hacerlo es como comenta Pavel. Hay otras formas en cuanto a la co-creación, que incluso el mismo objetivo puede venir desde el bottom up, o sea, desde los niveles bajos de la organización hacia arriba. O puede ser viceversa. Lo más común que yo he visto es el OKR definido, por ejemplo, a un nivel de organización o un nivel de empresa. Y muchas veces lo más intuitivo y quizás a lo mejor lo que se llega a hacer de inicio cuando no se tiene mucha experiencia con OKRs es los OKRs de mi empresa, los KRs de mi empresa, los Key Results de mi empresa se vuelven los objetivos de mi organización, ¿no? Los que apliquen para mí, ¿no? Y de ahí mi organización plantea sus OKRs en cuanto a que mi objetivo es contribuir a este OKR más genérico o más general de la empresa y lo vamos a hacer de diferentes maneras, ¿no? Y sí me gustaría hacer el hincapié en cuanto a que, bueno, primero, el OKR al final es autoevaluado, ¿no? Es decir, una vez que se acaba el ciclo o que es autoevaluado en cuanto a que el mismo equipo que se encarga del OKR dice, ok, ¿qué tanto lo cumplimos o no, ¿no? Y cada empresa tiene sus rangos. Por ejemplo, al menos en la bibliografía dice que lo que hace Google es de 0.7, es decir, de 70% para arriba se considera hecho bien. De 0.4 a 0.6 es como un más o menos, ¿no? Y de 0.4 hacia abajo se considera como un fail, ¿no? Que no necesariamente tiene una connotación negativa. A ver, pero ya dijiste fail. Sí, o sea, es que al final de cuentas, si tú tienes una organización madura, puedes hablar de fail sin que tenga esa, o sea, sin que la palabra tenga esa carga negativa, ¿no? Ya depende de cada organización. Lo puedes llamar áreas de oportunidad, lo puedes llamar como sea, ¿no? Ya cada organización verá cómo se refiere a ello. Pero sí, el cumplimiento de los KRs se supone, en la teoría, constituye el cumplimiento del objetivo. Es decir, la forma en que tú vas a definir tu OKR es mi objetivo se va a ver cumplido si estos key results se cumplen, ¿no? Entonces, esa es un poco una forma de evaluarlo. A ver, quise guardar notas y preguntas. Dale. Vamos a ver si llegamos porque ya vamos a la mitad del episodio y está bueno el tema y creo que va a dar para más. ¿Cómo hago? A ver, mencionan que los OKRs son ágiles. Los OKRs en su naturaleza son ágiles. ¿Los SMART Goals no lo son? No estoy de acuerdo con esa aseveración, ¿eh? Si el timely del SMART es el próximo sprint, ¿qué hace que los OKRs sean ágiles y los SMART Goals pues, no lo sean? Yo creo que por definición... voy a, antes de soltar esa, complemento la pregunta. ¿El Sprint Objective no sería un OKR? ¿Podríamos meter OKRs como Sprint Goals? Está muy de corto plazo. Se las dejo. No, voy a tratar de contestar la primera y a lo mejor Luis tiene una diferente opinión. La primera que tiraste es que yo no amarro a que OKR es ágil. Realmente no. Ágil es cualquier cosa que haga que siga los principios y valores. Punto. Es una herramienta. Si lo utilizas de una u otra manera, pues tú sabrás, ¿no?
Son compatibles. Exacto. Son compatibles, totalmente compatibles, y uno puede, ¿no? ¿Cómo se llama? Pueden crear sinergia, vaya, a lo que voy, pero no necesariamente están en contra, realmente, ¿no? Ok. A lo que yo creo, a lo mejor, y no sé si vino de mi comentario, es fosters, ¿cómo se llama? Provoca, genera, Promueve. engendra, promueve un comportamiento, ¿no? De cierta manera, que conlleva un cambio de mentalidad, ¿no? Pero no necesariamente, no por X igual a Y, ¿no? No es una conclusión el utilizar la herramienta. Y el segundo, el OKR, el objetivo, un objetivo, para que un OKR sea, es un objetivo, no es un Smart Objective. El objetivo del OKR es más, es inspiracional, es más una dirección, ¿no? Es como velocidad en vez, rapidez en vez de velocidad. Deja racionalizo para que no nos vayamos en la filosofía que tengo ahorita en la mente. Creo que si lo quieres hacer, adelante. ¿Va a ser suficiente tiempo como para poder obtener evidencias de tus key results? No. Ok. Entonces, ¿qué ventana de tiempo debo tener para un OKR? Hay buenas prácticas, ¿no? No mejores prácticas porque todavía se está aprendiendo mucho de esto, pero hay buenas prácticas de hacer horizontes de 30 días, 60 días, 90 días, ¿no? Y eso es lo común porque, bueno, uno para empezar en las organizaciones ya tienen esa cultura para empezar, ¿no? De cuarto de año, ¿no? En las grandes organizaciones no necesariamente tiene que ser así, nomás pones diferentes horizontes. Ve tus horizontes, cuál es un horizonte que te permita que te dé el tiempo para poder ejecutar, para poder observar, aprender, ¿no? Recuerda, estas son métricas que son leading ones, no son lagging. Estás viendo hacia enfrente, hacia dónde te van a llevar. Entonces, la constante observación es importante. Entonces, ¿qué es no tan cerquita que te permita aprender y observar, y no tan lejos que no te permita actuar, ¿no? Sobre lo que aprendiste? Sí, eso tiene sentido. Sí, y vaya, ahorita decíamos que son compatibles y no necesariamente es algo opuesto al SMART Goal o cualquier otro tipo de goals. Simplemente es un approach que invita, desde mi punto de vista, a la experimentación. Yo prefiero ver los OKRs como hipótesis. Y por eso es ahí donde yo encuentro la compatibilidad. Entonces, no necesariamente tenemos que llegar a 500 millones de dólares, ¿no? Pues nosotros creemos que si nos extendemos a este mercado, pues vamos a aumentar en tanto porcentaje nuestros ingresos. Esa es una hipótesis, ¿no? Entonces, el fail del que hemos escuchado, yo lo veo como, pues es una hipótesis, y como hipótesis, pues no significa que va a ser cierta, ¿no? Pero es una apuesta. Por eso es que también el OKR pues va mucho más a corto plazo. No tan a corto como 2 semanas, ¿no? Como el sprint, pero tal vez 2, 3 meses. Entonces, yo creo que máximo 6, ¿no? Aunque puede haber un año que es uno general. Yo lo veo como una hipótesis que me lleva al atrevimiento de decir, pues vamos a extender a este mercado. Y la hipótesis es que si nos extendemos, pues vamos a aumentar usuarios, vamos a aumentar ingresos, vamos a aumentar muchas cosas, ¿no? O reducir, quién sabe, ¿no? Y por eso es que yo lo veo compatible con la agilidad, porque de ahí si nos colgamos de esa aspiración y la convertimos en resultados clave, vamos a diseñar una estrategia que vaya orientada a esa expansión de mercado. Entonces, los que deciden el cómo, si es que son los equipos, se vuelve demasiado poderoso,
porque pues ellos pueden definir los resultados clave que nos van a llevar a esos resultados. Y al ser los que definen, pues se comprometen a hacerlo. Hay un mayor accountability al ser los owners de esa definición. Vaya, nadie se las está imponiendo o transmitiendo, ellos las están definiendo. A lo mejor está definida la dirección, el horizonte, pero ellos trazan la ruta por la cual o por las diferentes rutas que nos podríamos ir para llegar hacia allá. Entonces ahí es donde yo veo la compatibilidad, que si le metemos Smart, que si le metemos otras incluso KPIs, pudiera ser, ¿no? Para dar el balance del leading indicator con el lagging, ¿no? Que mencionó ahorita Pavel. Entonces, puedo jugar con eso. Entonces, lo que yo pondría mucha atención y mucho cuidado es en que el key result no es una actividad. Es eso, aunque sea operativa, debe ser estratégica. Así lo veo yo. Entonces, en la ruta de la que hablamos, pues es estratégica, es una ruta que también puede ser una hipótesis que me lleva a cumplir el objetivo. No son tareas que me van a llevar allá. ¿Requiere tareas? Por supuesto que sí, pero el resultado clave o los resultados claves no son actividades que vaya chequeando. Ese es un desafío que yo he visto muy grande en la definición de Key Result. Y nos soltamos a veces listando una lista de actividades y damos sí o no, ¿no? Entonces, los resultados clave de los OKRs no son binarios o no deberían de ser. Nadie evita que los definas como quieras, ¿no? Pero si no son binarios, te invita a tener un indicador más interesante, ¿no? Y más estratégico. Sí, ya dependerá de cómo se formule, pero contestando las preguntas por mi lado, sí creo que coincido con lo de la compatibilidad. Creo no voy a profundizar en eso. Igual podrás trabajar con OKRs y procesos waterfall y lo puedes hacer funcionar, creo, sin muchos problemas. Todo depende de la forma, ¿no? Donde sí yo no descarto tanto la idea del OKR como parte de un sprint goal es en el sentido de que así como yo puedo usar un formato de user story para definir una epic, por ejemplo, creo yo que pudiera usar un formato de OKR para definir un sprint goal tranquilamente. Eso quizás alineado a los OKRs más de largo plazo que tuviera mi equipo, ¿no? No lo descarto como idea, no lo hago ahorita o al menos mis equipos no lo hacen de esa manera, pero no lo vería tan descabellado, ¿no? Quizás sí pudiera ser un poco, pudiera haber cierto desgaste en definir un OKR como un sprint goal porque es más laborioso. Pero pues no lo descarto, ¿no? Realmente no lo he intentado, entonces no podría saber si funcionaría o no. En donde sí también tengo un poco una opinión diferente es en cuanto a la parte de la hipótesis, ¿no? Sí coincido en que un OKR, vaya, es una hipótesis en cuanto a qué creo que puedo lograr. Pero creo que la forma de plantearlo, de formularlo, sí debe ser más asertiva. Ojo, bajo una cultura organizacional en la que el, entre comillas, fracaso es socialmente aceptado, digámoslo así, ¿no? En cuanto a que, ok, para este trimestre, el objetivo es en este trimestre aumentar nuestra base de usuarios en un 50%, por ejemplo. Ese es tu objetivo y vas a trabajar hacia allá, ¿no? Pero creo que plantearlo de una forma en la que tú dices, bueno, con el contexto actual, yo creo que mi hipótesis es que puedo alcanzar 50% más de usuarios. Creo que le puede pegar al accountability o al no sé, al ímpetu que pudiera tener un OKR, ¿no? Y ese es un punto de vista muy personal. ¿Qué pasa con los OKRs, por ejemplo,
en primera, ¿no? No, como decía Pavel, no hay, entre comillas, colores como tal. O si quieres usar colores, es o verde o rojo. Es decir, ¿estás on track o no estás on track? Y es algo muy ágil, ¿no? Eso también. O sea, cuando vemos el burn down chart, por ejemplo, decimos, ¿estamos on track o estamos no on track? Lo mismo con el OKR. Pero una buena práctica es que si todo está en verde, es que algo no tan bueno está sucediendo, ¿no? Si siempre hablamos de los OKRs y los revisamos y siempre está todo en verde, quizás no nos estamos empujando lo suficiente fuera de nuestra zona de confort, ¿no? O esa es al menos la propuesta. A ver, acostumbrado a los SMART, que eran binarios, voy a lograr X para tal fecha y modificas comportamientos para obtener eso. Porque los SMART Goals típicamente son, no son leading indicators, son lagging indicators. En el SMART defines el lagging, no el leading. Me llama la atención esta parte de los porcentajes, pero lo más interesante es cómo logras este 10x, este stretch goal, cuando no necesariamente trabajas para un Google, para un Microsoft, para un Intel. ¿Qué pasa? Platicábamos en el pre-show de retos que estamos teniendo las empresas que no somos Microsoft, Google, Facebook, para retener talento. Entonces, ¿cómo traigo estos OKRs para motivar al equipo? ¿Cómo puedo utilizar estos OKRs para motivar al equipo? Y suelto la pregunta. Desde mi punto de vista, los OKRs no son exclusivos de Big Techs, ¿no? Y a lo que se refiere el Stretch for Amazing es dentro de tu contexto. Es decir, obviamente si tú eres una startup que tiene 100,000 usuarios, pues no vas a decir quiero llegar a 1,000,000 de usuarios en 2 meses, por ejemplo, si eso es casi literalmente imposible para ti, ¿no? Es ahí donde tienes que encontrar como ese sweet spot de, ok, ¿qué es razonablemente lograble, digamos, pero que no sea una meta fácil en cuanto a que siempre estoy verde, pues, ¿no? Y siempre estoy bien y estoy en mi zona de confort, ¿no? Entonces no se refiere a los OKR, no necesariamente te van a hacer compararte con los Big Techs, ¿no? Los OKR son compararte contigo mismo, ¿no? Y como empresa, como organización, qué es lo que puedes lograr y hacia dónde te puedes estirar un poquito más, ¿no? De lo que a lo mejor se espera, ¿no? Otra vez, teniendo en cuenta que en el caso de un stretch goal, pues las apuestas están en tu contra, ¿no? Al final de cuentas, por eso es un stretch goal. Si no, sería un objetivo totalmente alcanzable y no te estarías retando a salir de tu zona de confort. Entonces, creo que también hay un componente cultural que es un prerequisito desde mi punto de vista para tener ese tipo de discusiones, porque después, si tú planteas un stretch goal que después juegue en tu contra al momento de revisar los OKRs, es decir, si el leadership de la empresa te va a decir, oye, muy mal tú porque no cumpliste este OKR, pues realmente ese no es el chiste, ¿no? O sea, estamos hablando de otro tipo de enfoque, yo creo. Yo voy a hacer dos comentarios. Uno es, no hay, como ágil en realidad, alguien que llega y ahora soy el Agile Coach y vamos a ser ágiles todos, cree que va a ser nomás implementando un proceso. No vas a hacer lo mismo con OKR, necesitas entrenar a tu liderazgo, ¿no? A las personas que van a hacer que esta nueva herramienta, esta nueva manera de hacer las cosas, comprendan que la importancia del espacio que tiene. Esa es una. Y por tanto, como prerequisito, de acuerdo. Una cosa que comentaste, la segunda parte de tu pregunta a lo mejor es para motivar, ¿no? Para retención. Yo creo que los OKRs no es una herramienta que va a crear motivación y no, en realidad no te va a dar ¿cómo expresarlo? Si yo tuviera Mis problemas son retención, otros.
Si yo tuviera problemas de retención, yo analizaría cuáles son los motivadores intrínsecos, extrínsecos de las personas que están trabajando, o sea, que los mueve y que los mantiene, y trabajaría alrededor de eso, realmente, ¿no? El OKR lo que te puede dar la oportunidad, es lo positivo, por lo menos relacionado a eso, es que promueve, ¿no?, el accountability, y una persona que está comprometida con lo que acaba de generar, de proponer uno mismo, es más probable que se quede, ¿no? Pero antes de eso suceden muchas cosas. Ese nivel de accountability, el motivador intrínseco de ponerse la camiseta no existe si no tienes seguridad, tranquilidad. O sea, hay otras cosas, eso se construye sobre otras, ¿no? Y si quieres brincarte esa escalera nomás construyendo esa, realmente pues tal vez tengas una casa que no tiene buenos Cimientos. cimientos. Y otro punto bien importante con ese exponencial del que hablábamos es que, lo comentó Pavel hace rato, la estrategia de implementación de OKR se debe de hacer pues gradual y con disciplina por un tiempo en donde a lo primero pues vamos a tener aprendizaje. Entonces esa parte exponencial la vamos a ir aprendiendo con nuestras capacidades. Entonces no va a suceder tal vez a la primera, ¿no? A lo mejor el primer despliegue de OKRs nos da el norte o la información para conocer nuestras capacidades. Entonces podemos hacer apuestas hacia algo ambicioso, pero dentro de lo realista. Al siguiente despliegue, vamos a saber si nos quedamos muy cortos o nos fuimos demasiado ambiciosos y vamos a ir midiendo. Entonces vamos a ir censando. Entonces no hay una parte exacta de lo que ya. Ahí es donde entra la polémica, porque no hay una parte cuadrada o regulada que te diga, pues tienes que ser siempre al 100 o siempre al 70, no necesariamente, ¿no? Por eso insisto en que es compatible con el agilismo porque es empírico también. Entonces requiere aprendizaje para poder hacerlo bien. Y bueno, y para poder sacarle el máximo valor, difícilmente va a suceder a la primera. Si nos sale a la primera, perfecto, ¿no? Pero en el primer despliegue vamos a saber si nos fuimos grandes, si nos fuimos pequeños, en cuanto a la ambición de los OKR. Sí, ahí yo agregaría la parte de la motivación. Agregaría, bueno, primero, yo creo que en tu organización, Diógenes, quizás vas a tener un OKR relativo a la rotación de personal, ¿no? O sea, no porque seas una organización de IT, todos tus OKRs tienen que ser relativos a IT, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi organización nosotros tenemos OKRs relativos a lo que le llamamos el Engineering Satisfaction, que es como nosotros hacemos herramientas para ingenieros, cuál es su score de satisfacción, ¿no? Y tenemos encuestas y tenemos diferentes mecanismos para medirlo. Entonces, algunos de nuestros OKRs giran alrededor de eso, es decir, queremos aumentarla, queremos mantener ese score, y eso contribuye a la satisfacción y a la motivación en general. Esa es una, ¿no? Que puedes tener uno que ya relativo a eso. Y segundo, la parte que también te agrega mucha motivación es la alineación. Es decir, tú como ingeniero, aportador individual en un equipo, si tú tienes tus OKRs a nivel personal, porque incluso eso se promueve mucho, que no solo a nivel de tu equipo haya OKRs, tú como, em, como colaborador individual vas a tener tus propios OKRs a nivel individual que se van a alinear a los de tu equipo, que se van a alinear a los de tu organización, que se van a alinear a los de tu empresa, etcétera, etcétera. De tal manera que tú puedes construir ese path de decir, bueno, lo que yo estoy haciendo ahorita contribuye de esta manera a mi equipo, a la organización, a la empresa y demás, ¿no? Y de ahí puede haber un componente de motivación, siempre y cuando en este proceso que hablábamos de performance management de manera continua, se revise eso, se comunique, se dé retroalimentación y se reconozca, ¿no?
algo interesante ahí ahorita que caí, que había platicado, pero quiero entrar antes de que nos vayamos. En relación a los OKRs, es que el OKR lo he visto más en conversaciones como herramienta de liderazgo que una herramienta de governance, ¿no? Cambia el estilo de liderazgo, de la comunicación, ¿no? De eso. Entonces, tener una comunicación clara, digo, porque uno de los retos más grandes en la organización en la que me encuentro y mi último engagement en mi empresa anterior, el problema más claro era, no pun intended, la falta de claridad, ¿no? ¿A dónde queremos ir como organización? Eso se destruía, esa comunicación, se llenaba de ruido hasta que llegaba el equipo y el equipo terminaba haciendo tal vez algo que no nos avanzaba como organización hacia allá o totalmente algo en contra, ¿no? Que es, terminaba siendo un waste, ¿no? Perdí la palabra, Luis, pero bueno, tú me vas a ayudar. Entonces se empezó a tomar esa conversación alrededor de OKRs como una herramienta de liderazgo, ¿no? Efectivamente no solo de liderazgo, sino de comunicación efectiva, en donde el liderazgo podía transmitir objetivos efectivamente, claramente, y con suficiente contexto para que se comprendiera a través de la organización y no sucediera el teléfono descompuesto. Y esto se veía como retroalimentada, esta buena o mala comunicación efectiva a través de los key results, ¿no? Porque en cada layer, si tú quieres, de una organización, esos key results que regresaban, el equipo de liderazgo de ese layer, si tú quieres, podía verlos, ¿no? Y comprendía, a la torre, esto es, realmente comprendieron lo que estaba buscando y yo nunca había visto. Y abre una conversación hasta cierto punto, ¿no? Que Cabanillas bien comentó, en mi opinión, es a veces se co-crean, ¿no? Y entonces creas una comunicación más nítida, más clara entre el equipo y liderazgo, ¿no? Entre los estratos. Entre más lejos estés del equipo de liderazgo de acá más alto, es más fácil que te pierdas, ¿no? De esa comunicación. Entonces, y es algo, y ahora lo relaciono con algunas organizaciones, toman los OKRs como QBRs, ¿no? Es algo con lo que estoy luchando ahí, más bien dejé de luchar porque creo que ya no va a suceder. Los QBRs se empezaron a utilizar, empezaron a agregar OKRs a QBRs, porque hay un equipo de governance que quiere llevar governance a través de los OKRs, pero quiere utilizar SMART para muchos de los objetivos, ¿no? Entonces ha habido ahí un poquito de choque cultural, ¿no? De la herramienta y el uso de la herramienta. Ok. Ya para cerrar. Te veo vencido, Diógenes. Te veo ya vencido. Se nos acabó el... No, es que tengo 4 preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo. ¿Sin miedo? Entonces, ¿seguimos hablando de esto a la próxima o vamos a cerrarlo así por ahorita? ¿Quién me enseña a hacer OKRs? ¿Qué me recomiendan? Ya escuché los puntos. Quiero empezar con Jorge porque luego, pero comentarios de cierre de OKRs, ya quedamos que son ágiles a partir de cómo los uses, como muchas cosas. El mismo manifiesto ágil puede no ser ágil si se utiliza como látigo para el equipo. ¿Cuántas veces ha sido revisado, ¿no? En retrospectiva, sí. Clásica. Entonces, ¿cuántas veces nos ha hecho que no hagamos retrospectiva porque necesitamos cerrar el sprint para hacer la entrega? Pero bueno, a lo que voy es, ok, enséñenme a hacer OKRs. ¿Qué sigue en mi camino ya que los escuché? ¿Qué debo de hacer a continuación? Comentaba Luis, y le voy a quitar su respuesta obvia, el libro de Measure What Matters de John Doerr, o Doerr, del 2018, no está tan... 2017. Está recientón. Tuvo un cambio. Entonces, ¿qué me recomiendan además del libro? Ese ya no se vale. Sí, afortunadamente a estas alturas ya hay demasiada fuente de información. Entonces, lo que yo sugiero es
aparte del librito, que también ha evolucionado y ha habido pues muchos comentarios y opiniones distintas, ¿no? Alrededor de ese. Pues escuchar información de viva voz, que ya hay muchos foros de empresas contando cómo implementaron ellos los OKRs, cómo les funcionaron y a qué se enfrentaron, con qué se estrellaron y todo eso. Entonces, ya hay muchos foros de empresas contando sus historias. Eso es lo que yo recomendaría, porque nosotros pudiéramos decir, no, lo que ya es esto, así lo debe de hacer, pero no necesariamente como no hemos hablado tanto desde las trincheras. Y eso es lo que yo invitaría a hacer, porque al menos lo que yo he descubierto es que pues tanto hay gente que se queda con la idea y les funciona de hacer un porcentaje para decir, para irnos ambiciosos, y si no llegamos al 100, pues el 60, 70 está bien, como hay otros que dicen, no, nosotros vamos al 100 porque pues ya nuestra cultura nos va llevando a saber que vamos a cumplir en ese sentido, y no pasa nada siempre y cuando el acuerdo esté en ese orden, ¿no? Entonces eso es lo que yo diría. Hay eventos en Latinoamérica, acaba de pasar uno que se llama el OKR Week, eh, que me parece demasiado útil. Si entran, pues hay muchas personas hablando de diferentes perspectivas, incluso empresas. De hecho, fue gratuito, pues hay un costo muy bajo por las grabaciones, pero hay otros foros, muchos. Ahí me quedaría yo con esa parte, ¿no? Y por supuesto, pues hazlo, ¿no? De perdida en tu equipo o al nivel de tu alcance, cualquiera que sea. Yo creo que al menos que hay una restricción muy alta en la organización para que no lo hagas. Me parece que hay pocos obstáculos para que al menos en tu scope puedas implementar un experimento con OKRs. Bueno, además, totalmente de acuerdo con lo que Jorge está comentando, ¿no? Pero conociendo tu proceso de aprendizaje, Diógenes, vas a necesitar primero tener literatura, entonces, algo muy conciso, que tiene cierta experiencia. A mí me gusta Rework, Google Rework OKRs, busca ahí su experiencia, cómo le entraron. Ellos fueron los primeros famosos, ¿no? Del tech. Mostrando imágenes que coinciden. Ok, sure. Entrale ahí. Lo otro, y de hecho este es de broma, búscate un coach de OKRs, ahí está, esa es la nueva moda de los coaches de OKRs, te puedes certificar como coach de OKR. No hagas eso, por favor. Más respeto a los coaches especializados en metodologías. Es que no es un método, pero bueno, ok, no vamos a entrar. Entonces, yo ya la regué una vez así en vivo. Primero, conociéndote a ti, clávate en aprender, y luego después entender, y a lo último comprender, ¿no? Métete, construye tu base bibliográfica. A ti te gusta leer, lee el libro, ve los artículos que hay. Después métete a los use cases, que es entender, una combinación entre lo que aprendiste, entre la razón y la experiencia, ¿no? Y comprender es la nueva sabiduría de haberlo intentado, que va justo con lo que Jorge está diciendo. Haz un experimento, ve cómo te va, ¿no? Esos términos se venden, se compran dentro de tu organización, quién sí, quién no. Tienes un espacio seguro para intentar algo parecido, ¿no? Aprende, ¿no? Ya que viste cómo lo hacen otros, ya viste lo que se supone que significaban al inicio, ahora qué significan para ti. Si no puedo sacar una certificación para ponerla en LinkedIn, no me interesa. Yo te la vendo. Mándame un mensaje directo. Eso fue sarcasmo para los que nos ven por primera vez. Tengo un diseño chido ahí, güey, de un diploma de certificación. Unas plumitos, te mando unas plumas también en el paquete. Por mi lado,
lean el libro. Hay otro que yo todavía no he leído, que está bastante recomendado, que uno que se llama Radical Focus. Sí, está suave, Que es acerca de OKR. Sí, Todavía no me la Best Buy aviento, está pero... usando mucho de eso, por cierto. ¿Cómo? Best Buy es lo que está utilizando como su base para OKRs, Sí, pero no sé qué decirte al respecto. sí, no, te digo, no he revisado el libro. El de Measure What Matters, te podría decir que quizás 40, si no es que 50% del contenido son casos de estudio, casos de tanto de Google como de la fundación de Bill Gates, la fundación de Bono de YouTube y demás. Hay buena información ahí. Iba a mencionar los coaches también con ese asterisco grandote de no sé realmente si son buenos o no son buenos, vale la pena o no vale la pena. Se me hace Como similar todo. Depende al coaching, depende, ¿no? Depende mucho la certificación, la del recomendación. background, ¿no? Porque creo que esto es un cambio mucho, o sea, así como la agilidad es un cambio cultural, adoptar los OKRs es un cambio cultural también. Entonces no es nada más aprender a utilizar el formato de los OKRs. Recordemos que incluso, ¿no? En la misma bibliografía se dice OKR sin los CFRs, o sea, sin la conversación, el feedback y el recognition, no funciona. Así de sencillo. Si haces OKRs y sigues teniendo procesos de evaluación de desempeño anuales, un poco más tradicionales, los OKRs se van a ver afectados por eso. Entonces, a eso me refiero con el cambio cultural, ¿no? Que pudiera ser ahí bastante complejo. Y lo otro, pues como decía Jorge, ¿no? Intentando y viendo, creo que cada organización tiene que encontrar su forma de OKRs. Creo que en este tema, así como en agilidad, está el modelo Spotify que se ha popularizado y se ha... y al final la conclusión ha sido, yo creo, Bastardizado. ¿no? ¿Cómo? Bastardizado. Sí, o sea, que al final de cuentas, pues es como ellos implementan agilidad, ¿no? O buscan implementarla. Y no necesariamente tiene que ser... Implementaron en un momento, expusieron Sí, una fotografía puedes de cómo crear se el veía Hydrogen Model. sí. Hydrogen Model. Igual con los OKRs. Hace como 10 años. ¿no? Sí. Igual con los OKRs, el modelo de Google es algo parecido, ¿no? Que todo el mundo intenta emular, es decir, dicen, quiero OKRs, tengo que hacer lo que hace Google, ¿no? Y no es para nada cierto. Cada organización va a encontrar su forma y por eso es algo sumamente ambiguo y sumamente abierto, ¿no? Tanto la parte de los OKRs, a lo mejor cómo plantearlo llega a ser un poco más rígido, pero dentro de eso hay mucha flexibilidad. Y la otra, la parte de los CFRs, no te dicen, tienes que tener one-on-ones mensuales y skip one-on-ones bimestrales. Son, nada más te dice, tienen que suceder las conversaciones, el feedback y el recognition. ¿Cómo suceden? Tú como organización lo tienes que descubrir, ¿no? Entonces, pues yo sí utilizaría un proceso ágil para implementar OKRs, ¿no? Es decir, cómo voy experimentando con el mismo proceso de los OKRs, cuáles son los resultados e incluso utilizar OKRs para implementar los OKRs, ¿no? Que es un poco medio confuso, pero igual como cuando utilizas agilidad para implementar agilidad, es decir, te basas en experimentos, aplicas ciertos cambios con una hipótesis, evalúas, ajustas, etcétera. Pues lo mismo con los OKRs, ¿no? Creo que va a ser bastante empírico hasta que haya algo un poquito más serio en cuanto a coaching y en cuanto a... Creo que es relativamente nuevo, entonces todavía está madurando el campo de los OKRs en la industria. Ok. Bueno, señores, pues muchas gracias por esta introducción. Salimos un poquito del tema ágil, pero con mucha experiencia. Me llevo la definición, los CFRs. Me gustaría luego platicar algo al respecto de management, de mi escuela de management,
porque esta parte de las conversaciones, el feedback y el recognition es algo que se tiene que hacer semana a semana, ¿no? Cuando tienes gente a tu cargo, cuando ya eres manager, ya tienes ya de ti depende en lo que es comida, techo, ropa, cuando ya la gente depende de ti para esas cosas, el tener conversaciones one-on-one semanales es vital, sobre todo cuando estás empezando y con personas nuevas. Muchos me decían, es que ¿por qué cada semana es mucho tiempo? Es necesario para poder conocer a tu equipo y generar esa confianza mutua que se requiere en los equipos, ¿no? Lo que es el feedback y el recognition, sí lo he vivido en otras partes, sería empezar con estos OKRs y empezar a implementarlos. Por ahí, nadie comentó algún buen video de YouTube, se los encargo de tarea. Algún buen video de YouTube de cómo implementarlo. De John Doerr, hay algunos en el 2020, en el 2018, creo que hay uno en TED. Si lo pues quieres ver. El sitio es whatmatters.com y ahí hay un chorro de videos, tutoriales, etcétera, de cómo hacer OKRs, qué necesitas y demás. Entonces ahí en la nota del episodio, ahí voy a poner algunos links. Y está amarrado con unos libros, creo que el segundo libro del Silicon Valley Product Group. También, ¿no? Que le llaman Empower, creo que es el libro. Está muy amarrado con OKRs. Ellos amarran que hacen estudios, ¿no? Y dentro de los estudios de las organizaciones que han sobrevivido, han sido exitosas en el área, uno de los patrones es que utilizan OKRs efectivamente, ¿no? Para empoderar equipos, comunicar efectivamente, ¿no? La nueva visión, etcétera, etcétera. Ese libro también, o algunos videitos que encuentres ahí de SVPG. Ok. GPG. SVPG, ahí te lo mando. SVPG. Sí, lo ponemos en los comentarios. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. Jorge, ¿algo más? Todo bien. Bueno, un último comentario es que el OKR por sí solo me parece insuficiente como para llevar una estrategia, ¿no? Me parece importante acompañarlo, aparte de las conversaciones, el feedback y el recognition, de un modelo de estrategia que también sea compatible. Por ejemplo, pues, Hoshin-Kanri, Scaling Up, el modelo de Traction, por ejemplo, que ayudan a llevar la estrategia organizacional con un abordaje más ágil, pues creo que es fundamental, ¿no? Acompañarlo con ese modelo estratégico. Okay. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.